Tenemos unas cifras que hoy hablamos tanto de números, pero que realmente nos preocuparon. Por un lado, 65 brotes en residenciales. Por otro lado, 1 de cada 8 muertes por COVID son justamente en estas instituciones. Y en este caso estamos hablando de las registradas por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Vaya uno a saber lo que pasa en aquellas que están fuera del sistema, que existen, sabemos que existen, pero es muy difícil acceder, digamos, a esos números. Ahora, ¿qué es lo que está pasando justamente con estas situaciones? Por eso que vamos a contactarnos a partir de este momento con el doctor Dardo Roldán. Él es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. ¿Qué tal, Roldán? Bienvenido a Vespertinas. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿qué está pasando con esta situación? Es algo que en realidad, lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Es algo que también pasó mundialmente cuando veíamos el inicio de la pandemia, quizás en Europa y en los otros países el problema era cuando el COVID llegaba a las residenciales y a los hogares de ancianos. ¿Estamos en ese momento, digamos, para hacer una comparación o un paralelismo? Bueno, son temas muy diferentes todos los que han planteado. Vamos a tratar de ir por partes. En primer lugar, estamos viviendo una situación más compleja que lo que nos había tocado vivir hasta ahora, pero de todas maneras, desde que inició la pandemia, cuando nosotros lo mirábamos de afuera, en principios de marzo, al principio de la pandemia, cuando acá recién aparecían los primeros casos, lo que veíamos era que en otros países lo que estaba pasando era esto, que sobre todo las personas mayores eran las más vulnerables a adquirir la enfermedad, a tener síntomas graves y a morirse, y los más vulnerables por las formas de vivir eran las que estaban en los establecimientos de larga estadía. Nuestro país, al ver eso, tomó determinadas precauciones y se hizo un trabajo que se está haciendo muy importante, tanto desde los dueños de los residenciales, los directores técnicos, así como los funcionarios, los residentes, los familiares y sobre todo las autoridades que junto con los prestadores privados de salud, privados y públicos, perdón, eh, buscaron estrategias para un mejor control y controlar más los establecimientos y sobre todo detectar en forma precoz los síntomas para evitar brotes que produjeran muchos contagios y muertes dentro de los establecimientos. Lamentablemente en la actualidad, como han aumentado los casos en la sociedad y se ha perdido un poco el control de esos casos, era inevitable que ingresara a las residencias y que se siguieran estos episodios. Entonces, si bien hay situaciones puntuales de alarma, que se genera un poco más de alarma pública, estos casos dentro de los residenciales se han venido manejando en toda esta etapa de buena manera, pero eventualmente a pesar de que se haga todo bien, estas cosas lamentablemente pueden suceder, por eso nosotros hemos insistido tanto en la prevención. Claro, ayer hablamos con Sparkov, con Juan Sparkov, justamente que nos comentaba acerca del retraso que están teniendo en los resultados de los hisopados, ¿no? Que básicamente deben estar en 24 horas, pero a veces pasan 6 días y no llegan. Y esto supongo que retrasa también a la hora de empezar los procedimientos o los tratamientos para los enfermos, ¿no? Sí, exactamente. Actualmente se está hablando mucho, los médicos estamos apareciendo mucho en diferentes medios, diferentes médicos de diferentes especialidades y todos expresando la sobrecarga del sistema de salud. Lamentablemente, y no es algo negativo, es algo que podía pasar, que puede pasar y que se está viendo por un aumento de la demanda de las consultas, por un aumento de los casos y de las personas que se enferman. Esto hace que se vaya retrasando la atención personal, o sea, cuando una persona se siente mal hay demoras en atenderla, hay demoras en realizar los test y hay demoras en los resultados. Y eso, más allá de los protocolos y de las medidas que se puedan utilizar mientras tanto, complica bastante las medidas que hay que tomar dentro de las residencias de acuerdo a los resultados que dan los hisopados. Por otro lado, también otra de las cosas que nos hablaba Sparkov es de la vacunación en los distintos residenciales y que en algunos casos estaba bastante atrasada. ¿Qué información tiene al respecto? La vacunación se hizo una estrategia por parte de las autoridades de tratar de llegar a la mayor cantidad de establecimientos para poder vacunar tanto a funcionarios
como a residentes. La primera dosis se completó, yo no tengo las cifras exactas, pero tengo entendido que la gran mayoría de los establecimientos recibieron a los funcionarios para que los pudieran vacunar. Ahí había algunas dificultades. Una era que al no ser obligatoria, podían haber funcionarios como residentes que no aceptaran recibirla. Y otra fue que los pacientes que habían sufrido la enfermedad no fueron vacunados porque la estrategia en ese momento era que esperábamos 6 meses luego de haber sufrido la enfermedad para poder recibir la vacuna. Y lo que sabemos ahora es que estamos en la espera de la segunda dosis, pero las noticias, lo que se ha hecho público es que se va a retrasar un poco la administración de la segunda dosis en los establecimientos de larga estadía para poder empezar a vacunar a la franja de 71 a 79 que había quedado un poco retrasada por la demora de la llegada de las vacunas. Bien, Dardo, te saco un poco digamos, de tu métier particular en el sentido de los residenciales y voy hacia tu gerontólogo, digamos, ¿no? Acá alguien nos manda un mensaje que en realidad son un poco más chicos que lo que te voy a preguntar, pero no importa porque es el hecho ¿no? Mi esposo y yo desde que empezó la pandemia estamos encerrados y no es bueno mentalmente y me parece que tienen que agilizar la vacunación para salir un poco de esto con el recaudo de siempre. Dice, tenemos 61 y 67 años y entonces te pregunto, ¿qué pasa con los adultos mayores o con la población que se considera de riesgo y esta situación de encierro que para algunos viene siendo desde hace un año ya y bueno, y no se ve que haya posibilidades de poder salir rápidamente, ¿no? Y también con la ansiedad que ha generado la vacuna y la espera para esta población. También hay varias precisiones con respecto a esa pregunta. En primer lugar, nosotros no nos dedicamos exclusivamente a las personas que viven en residenciales. Nosotros nos especializamos en personas mayores. A veces la demanda de las preguntas es por esto que hablábamos hoy, de que se genera un poco de alarma por lo que pasa dentro de los residenciales. Pero la gran mayoría de las personas mayores viven fuera de los residenciales. Viven fuera de los residenciales en forma independiente, muy activa y formando parte muy importante de la sociedad, de las instituciones, de las familias, generando mucha transmisión de valores, mucha ayuda para las familias en la crianza de los nietos, de los hijos, y eso hace que sea una preocupación aún mayor que las que viven en los residenciales. Y son las personas que están en su domicilio, tanto solas, en pareja o en el núcleo familiar, las que han sufrido más esta pandemia, porque cambiaron drásticamente su forma de vida. Porque estaban acostumbrados a salir, a juntarse con amigos, a hacer actividades sociales, deportivas, viajes. Entonces, esa población es la que más ha sentido la pandemia y hasta desde el punto de vista laboral. Sí, pero... Entonces... ¿Sabes sí. una cosa, Dardo? Perdón que te corte también. Me imagino la gente que vive en un residencial que se sentía medianamente segura, ahora saber que varios de sus pares ya no están, y decirles que se tienen que quedar en ese lugar, también debe ser una situación complicada, ¿no? Porque el miedo ahora se intensifica. Porque tal vez ese lugar que resultaba seguro, ahora ya no lo sienten como tanto, aunque siga siéndolo, ¿no? Sí, eso es así, pero no es exclusivo de las personas que están en los residenciales, porque seguramente a todos ustedes, como a mí o como a otras personas, como han ido aumentando los casos graves y han ido aumentando las muertes, cada vez estamos viendo gente más cercana a nosotros que les está pasando esto. Entonces el miedo no está solo en las personas mayores que están dentro de las residencias, está en toda la población, porque lamentablemente esto es una enfermedad, una pandemia que nos está afectando a todos sin distinguir nada, ni clases sociales, ni clases de otro tipo. Sí, las personas mayores tienen una vulnerabilidad particular para esta enfermedad que los hace más vulnerables a contagiarla y sobre todo a tener síntomas graves y eventualmente a morir. Y con respecto a lo de la vacuna, sí que me preguntaban anteriormente, y la preocupación de que se demore, nosotros en nuestro país tenemos a mí no me gusta decir suerte, pero sí el esfuerzo de mucha gente y que se ha hecho un gran esfuerzo de que la vacuna está. Quizá demore un poco más, un poco menos, pero basta, los que nos dimos la segunda dosis, claro, ya tenemos seguro que nos vamos a dar la segunda y si bien han demorado en darle a determinada franja de edad, la vacuna está va a llegar, y se claro, va a administrar.
Dardo Roldán, doctor, presidente de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Te agradecemos mucho por este contacto esta tarde con Vespertinas. Bueno, gracias a ustedes y perdón, me quiero extender un poquito porque hablamos muchos de números y de cantidades de personas enfermas y fallecidos, pero también hay mucha gente que está trabajando porque esto sea menos malo. Claro. Y hoy en muchos lugares hay gente que nos está mirando y que está haciendo un esfuerzo grande para trabajar con todos los elementos de protección, con todo lo que eso implica. Y hay muchos amigos que están mirando y que quiero que también tener un recuerdo para ellos, para que sigan adelante y con mucha fuerza. Claro que sí. Muchas gracias. Muy amable.